Pues mis hermanos, entremos a la exposición de la palabra de Dios a través de la segunda carta de Pablo a los Corintios para continuar analizando el capítulo 11. Ahora, trayendo un poquito de contexto, la semana pasada miramos en los primeros 6 versículos de este capítulo que Pablo expresa un celo de Dios hacia los corintios, ya que deseaba presentarlos en desposamiento como una virgen pura a Cristo. También vimos que había un temor en Pablo, ya que así como la serpiente engañó a Eva, también podía extraviar los sentidos de los corintios para que a través de ese engaño los apartara de la sincera fidelidad de Cristo, ya que estaban siendo tolerantes a las predicaciones de otro Jesús que él no les había predicado, de otro espíritu que ellos no habían recibido y de otro evangelio que él no les había enseñado. Pero también les expresa que no era inferior a los grandes apóstoles. Y por último miramos que aunque Pablo era tosco en palabras, no lo era en conocimiento, ya que en todo y por todo se los había demostrado. Esto es parte de lo que miramos la semana pasada en los primeros 6 versículos del capítulo 11. Sin embargo, en lo que resta del capítulo, Pablo va a tocar los siguientes 5 puntos. Estos son, en primer lugar, hay una predicación gratuita, ya que Pablo no quería ser una carga para la iglesia. En segundo lugar, hay un disfraz, ya que los falsos se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. En tercer lugar, hay un gloriarse en la carne, el cual no viene de Dios. En cuarto lugar, hay una tolerancia hacia los necios, aunque estos los maltrataban. Y en quinto lugar, Pablo presenta sus sufrimientos como apóstol. Sin embargo, mis hermanos, de estos 5 puntos, el día de hoy solo vamos a tratar el de la predicación gratuita de Pablo y el disfraz de los falsos apóstoles en los versículos 7 al 15. Pero antes de entrar a nuestro texto base, hay que considerar lo siguiente. El pastor Spurgeon, en su libro titulado Barbed Arrows, escribió lo siguiente: he oído hablar acerca de una hermosa niña que vendía violetas en la calle, quien al finalizar el día de trabajo tenía que llevar a su pobre y miserable choza las violetas que le sobraban. Y a fuerza de hacer esto todos los días, llegó a decir que odiaba el perfume de esa flor por haberse acostumbrado a él. ¡Qué extraño!, exclamó a alguien. Continúa diciendo Spurgeon: eso mismo es lo que dicen algunos de los que oyen el evangelio, y temo sobre todas las cosas que vuestro olfato se acostumbre tanto a la agradable fragancia de la rosa de Sarón y del lirio de los valles, que su aroma os llegue a causar náuseas. Es claro, mis hermanos, que la idea de esta ilustración es que lleguemos al punto de llegar a despreciar las verdades del evangelio que el Señor nos dejó en su palabra, como lo es que su palabra sea expuesta fielmente y sin engaños, que nuestra vida sea de oración, que nuestra relación con su palabra sea de todos los días y no solamente los domingos que nos reunimos, que no nos dejemos de congregar como algunos acostumbran, el de poner nuestros dones al servicio de la iglesia, pero también tengamos cuidado con las enseñanzas de los falsos. Estas son algunas de las instrucciones que el Señor nos dejó en su palabra y frecuentemente se estarán exponiendo desde este púlpito como en muchos otros donde la palabra de Dios es expuesta lo más fiel que se pueda. Porque el Señor, mis hermanos,
en sus planes divinos. No levantó pastores en la iglesia para que se la pasen contando chistes, para contar solamente anécdotas personales o para hablar solamente de prosperidad económica. Porque nuestro corazón, la realidad es que muchas veces nos engaña para que estemos como esa niña que Spurgeon comenta en su libro, es decir, que lleguemos al punto de aborrecer las verdades del Evangelio. Y en un contexto muy similar, mis hermanos, se encontraban los corintios, ya que después de haber recibido las verdades del Evangelio a través de la predicación de Pablo, empezaron a escuchar o a ser tolerantes con los falsos y como consecuencia se estaban apartando del camino o de las verdades del Evangelio porque estaban escuchando de otro Jesús que no se les había predicado, de otro espíritu que no habían recibido y de otro evangelio que no se les había enseñado. Y con este contexto, mis hermanos, ahora sí, leamos nuestro texto base en 2 Corintios, capítulo 11, versos 7 al 15. Dice aquí la Escritura: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuantos he predicado el evangelio de Dios en balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Porque la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: los falsos se disfrazan. Los falsos se disfrazan. Oremos. Oh mi Dios, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, primeramente para exponer tu palabra, pero también te pido, Señor, que tú seas tú el que nos hables a través de tu Espíritu Santo, nuestro espíritu en relación a estos dos puntos que vamos a ver el día de hoy, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú quieres que tu iglesia sea edificada. Ayúdame, Señor, para poder exponer tu palabra lo más fiel y poder ser de edificación a mis hermanos. Así que me pongo en tus manos y pongo a mis hermanos en tus manos. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Ahora, mis hermanos, si ustedes observan, Pablo inicia el versículo 7 con una pregunta cuando dice: ¿pequé yo humillándome a mí mismo? Ahora, la Nueva Biblia de las Américas dice: ¿o cometí un pecado al humillarme a mí mismo? Es claro que Pablo está haciendo aquí un énfasis en relación a una obra que él había hecho ante los corintios, la cual pudiera parecer ser un pecado cuando no lo era. Y esto fue que Pablo se humilló ante los corintios. Ahora, esta humillación puede ir en dos direcciones. Una puede ser por el hecho de que Pablo, como apóstol de Jesucristo, cuando llegó a Corinto, tuvo que trabajar haciendo carpas cuando la iglesia es la responsable de cubrir las necesidades básicas de un apóstol. Sin embargo, Pablo renunció a ese derecho para no ser una carga a la iglesia, como lo vimos en el capítulo 9 de su primer carta, cuando Pablo les dice a los corintios:
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se hagan así, para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, dice Pablo. Es claro que Pablo, mis hermanos, nunca quiso ser una carga para la iglesia. Por eso dice que desde que llegó a Corinto, se puso a trabajar construyendo carpas junto con Aquila y Priscila, que era su mujer, como se le registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 18. Ahora, Pablo reitera esto un poco más adelante, en el capítulo 20, cuando dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces, mis hermanos, por un lado, la humillación a la que Pablo se refiere puede ser por el hecho de no haber ejercido el derecho que él tenía como apóstol para que se cubrieran sus necesidades. Pero por el otro lado, también puede ser por el hecho de que no se presentó ante los corintios con autoridad de palabras, sino con humildad, como se menciona en el versículo 1 del capítulo 10 de esta segunda carta, cuando Pablo empieza a presentar su apología o su defensa de su apostolado, donde les dice a los corintios: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente sollozado para con vosotros. Es claro que Pablo siempre se presentó delante de los corintios de una forma humilde y nunca con orgullo, como muchas veces pasa con las personas que tienen cierta autoridad sobre nosotros, como pasa en los trabajos. De hecho, todos de alguna forma hemos experimentado este tipo de orgullo con nuestros jefes. Porque como tienen cierta autoridad, piensan que pueden hacer con nosotros lo que se les venga en gana, como lo es exigirnos a trabajar más horas de las que marca el contrato colectivo del trabajo. En este sentido, recuerdo, mis hermanos, que en una ocasión, cuando laboraba aún en el IMSS, un jefe delegacional nos cita en su oficina y nos dice: el que quiera trabajar conmigo, póngase de este lado, aquí hágame una fila. Y el que no quiera trabajar conmigo, póngase de este lado, hagan acá una fila. Pero los que decidan trabajar conmigo, dice este jefe, a partir de hoy tendrán hora de entrada y no de salida. Eso es lo que hace un jefe con autoritarismo en el trabajo. Y estoy seguro que cada uno de ustedes también ha experimentado situaciones de abuso de autoridad en su trabajo, lo cual va totalmente en contra de la ley federal del trabajo. Pero como necesitamos el trabajo, muchas veces abusan. Sin embargo, mis hermanos, Pablo nunca se presentó delante de la iglesia con este tipo de abuso o dio ese modelo de una persona que tiene autoridad y poder sobre la iglesia para que se haga solamente su voluntad. Entonces la humillación, mis hermanos, a la que Pablo se refiere, pudo ser porque no ejerció un derecho que tenía como apóstol, pero también porque no se presentó ante los corintios con cierto poder de autoridad, sino más bien con humildad. Y por el contexto de este capítulo, creemos que el sentido de la humillación a la que Pablo se refiere fue en el sentido de no ser una carga para la iglesia, ya que sus necesidades eran cubiertas por otros hermanos, como lo vamos a ver un poco más adelante.
Sin embargo, la humillación que Pablo presenta está en un contexto de enaltecimiento. Por eso dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Es como decir, me rebajé para que ustedes se enaltecieran cuando les prediqué el evangelio de Dios en balde, es decir, gratuitamente. Y aquí entramos, mis hermanos, a nuestro primer punto de la enseñanza. Pero antes, miren cómo traduce el versículo 7, la Nueva Biblia de las Américas. Se las vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados, porque les prediqué el evangelio de Dios gratuitamente. Ahora, mis hermanos, para entender la pregunta que Pablo les está haciendo aquí a los corintios, necesitamos considerar el contexto histórico-cultural que había en Grecia en el primer siglo. Ya que en la cultura griega, la calidad o valor de un maestro se medía conforme a la tarifa o el precio que pedía por sus servicios. Y por lo tanto, si un maestro en Grecia no cobraba por sus servicios para los griegos, era un maestro sin valor. Y de hecho, hoy en día, el valor de las cosas también se evalúan por su precio. Como por ejemplo, un reloj del diseñador británico Greg Diamond tiene un valor aproximadamente en el mercado de 50 millones de pesos. 50 millones de pesos, un reloj de este diseñador. Pero imaginemos, mis hermanos, que en un tianguis vemos uno de esos relojes a $300. Ahora, ciertamente, para un asalariado, $300 es mucho dinero, pero si lo analizamos con su valor real, nos daremos cuenta que es una imitación, porque esos son relojes muy costosos. Recuerdo que en una ocasión un pastor mencionó que había ido a uno de esos swap meet que hay en Los Ángeles y miró un reloj Rolex bien barato. Dijo, oye, este reloj está muy barato. Y se puso a analizarlo y se dio cuenta que en lugar de decir Rolex, decía relax. Entonces es claro que era una imitación. Pero el punto es que las cosas de valor no son baratas y mucho menos se regalan en las tiendas. Así también era el pensamiento de los griegos, pero en relación a los maestros, y como Pablo no cobraba por sus servicios, para los griegos era menospreciado, incluyendo esto en algunos hermanos en Corinto. Sin embargo, aún así Pablo nunca quiso ser una carga para la iglesia en Corintio. Por eso continúa diciendo en el versículo 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Aquí la palabra despojado que Pablo está utilizando en griego se refiere a robo. Es como si Pablo les estuviera diciendo, ¿ustedes creen que tuve que robarles a otras iglesias para atender mis necesidades y de esa forma servirles a ustedes? Es claro que Pablo, mis hermanos, aquí está exagerando el punto. Porque ciertamente sí recibía apoyo económico de otras iglesias para que la obra del evangelio continuara expandiéndose entre los gentiles. Sin embargo, el apoyo económico que Pablo recibía nunca fue como un cobro o como un salario por su trabajo, sino más bien como una obra de Dios en el corazón de aquellos que el Señor iba levantando en las iglesias, como fue el caso de los filipenses, como se menciona en Filipenses capítulo 4. Veamos juntos esa escritura. Vayan en su Biblia a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer del verso 10 en adelante. Filipenses 4, 10 en adelante.
¿Estamos ahí, mis hermanos? Dice aquí la Escritura: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón del dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué dice que busca? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Es claro que Pablo esperaba que Dios hiciera esta obra en el corazón de los hermanos de la iglesia para que le ayudaran en sus necesidades, pero nunca como un cobro, sino más bien como un fruto a su cuenta. Y este principio, mis hermanos, también lo abrazamos en esta iglesia local, gracia de Dios, ya que tampoco exigimos un cobro por nuestro servicio en la obra de Dios, porque entendemos que todo debe ser por gracia y solo por gracia. Tanto lo recibido como lo dado, pero nunca como exigencia, aunque si se tenga ese derecho. Porque queremos, mis hermanos, que sea Dios obrando en el corazón de cada uno de ustedes para que obren conforme a la voluntad de Dios en su iglesia, sea esto a través de sus recursos económicos, de su tiempo o de su servicio en la iglesia, porque todo lo que recibimos es de gracia y por lo tanto todo lo que demos también debe ser de gracia. O como le dice el Señor, o como le dice Pablo a los filipenses, como un fruto que abunde a su cuenta. Ahora Pablo continúa diciendo en el versículo 9, regresemos ahí. 2 Corintios 11, 9. Dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pablo aquí expone que cuando estuvo entre ellos, es decir, entre los corintios, tuvo necesidades, y entendemos que esto se refiere a necesidades de alimento y hospedaje. Ya que cuando un misionero llega a una ciudad, lo primero que tiene que buscar es dónde se va a hospedar, y para hacerlo se ocupa dinero. Y lo mismo pasa en la actualidad, ya que si, por ejemplo, nos mandan de trabajo a cerrar un negocio a Europa, lo primero que vamos a hacer es buscar dónde nos vamos a hospedar y también qué vuelo vamos a necesitar para llegar a ese lugar. Sin embargo, tanto para el transporte como para el hospedaje se necesitan recursos económicos, ¿o no es así? Se ocupan, ¿verdad? Y lo mismo es para los alimentos. Y estas cosas también fueron necesidades de Pablo en sus viajes misioneros. Solo que en el primer siglo el transporte, cuando era por tierra, por lo regular era en carretas jaladas por animales, y cuando era por mar era a través de barcos. Ahí sí, como sigue pasando en la actualidad. Sin embargo, en ambos casos, los trayectos eran de días, y por lo tanto la necesidad de alimento aumentaba. Ahora me puse a investigar en internet el tiempo que se hace
en avión de Mexicali a Hermosillo, según la información que me arrojó, es un tiempo del recorrido de 1 hora 10 minutos. Pero en carro, el tiempo del recorrido es de 8 horas 34 minutos, con una distancia de 695 kilómetros. Ahora, según Internet, un carruaje tirado por caballos recorre una distancia entre 32 y 64 kilómetros por día, dependiendo del terreno y del clima. Entonces, si desde Mexicali a Hermosillo son 695 kilómetros y tomamos el máximo de kilómetros de un carruaje jalado por carros, que son de 64 kilómetros por día, el tiempo de trayecto de Mexicali a Hermosillo en carruaje tirado por caballos será aproximadamente de 11 días. Ahora, en 11 días, ¿cuántas veces tendremos hambre? Pero imaginemos que determinamos comer solamente 2 veces por día para ahorrar dinero. Entonces comeríamos 22 veces de Mexicali a Hermosillo. Ahora, Pablo, mis hermanos, en sus viajes terrestres, los cuales seguramente fueron por carreta, jalada por animales, y esperemos que haya sido por caballos, porque si fue por burros o por bueyes, el tiempo sería más largo. Y según lo que encontré en Internet, la distancia de Corinto a Berea son de 517 kilómetros, lo cual significa que si Pablo hizo un viaje de Berea a Corintio en un carruaje tirado por caballos, hizo aproximadamente 8 días, es decir, 1 semana en el trayecto. Y por lo tanto, se ocuparon recursos para este viaje, tanto del trayecto, para el hospedaje y la alimentación cuando llegó a Corinto. Por eso Pablo dice, tuve necesidad, pero a ninguno fue una carga, ya que los que me suplieron fueron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y por lo tanto, dice Pablo, en todo me guardé y me guardaré de no ser gravosos, es decir, no ser una carga para ustedes. Miren cómo traduce el versículo 9, la nueva traducción viviente, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: cuando estuve con ustedes y no tenía lo suficiente para vivir, no llegué a ser una carga financiera para nadie, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me trajeron todo lo que necesitaba. Nunca he sido una carga para ustedes y jamás lo seré. Esta traducción dice que Pablo no tenía lo suficiente para vivir, lo cual nos indica que tuvo muchas necesidades. Por eso también le dice un poco más adelante, en el versículo 27 de este mismo capítulo: en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed y muchos ayunos, en frío y desnudez. Es claro que Pablo pasó por muchas necesidades. Por eso también les dice a los filipenses: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo cual nos enseña que Pablo, independientemente de la situación que él experimentaba, se fortalecía en Cristo. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros como iglesia también debemos de hacer. Porque si tenemos abundancia, a Dios sea la gloria. Pero si padecemos necesidad, fortalezcámonos en Cristo, como lo hacía Pablo. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Lo primero que Pablo dice aquí es que la verdad de Cristo estaba en él. Y con esto entendemos que la verdad a la que Pablo se refiere es al evangelio que predicaba por todas partes, sirviendo en su espíritu, como también le dice a los romanos en Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo,
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, lo cual nos enseña que Pablo también tenía bien definido su propósito dentro del Evangelio de Jesucristo. Y esto era servir en su espíritu, llevando el Evangelio a todas partes o donde el Señor le abría la puerta para predicarlo. Sin embargo, mis hermanos, la pregunta aquí es, ¿y nosotros? ¿Tenemos bien en claro cuál es el propósito por el cual el Señor nos llamó a su evangelio? Estas son preguntas que muchas veces como iglesia debemos hacerlas porque necesitamos saber hacia dónde quiere el Señor que vayamos en lo personal, aunque también como iglesia. Porque estoy seguro que el Señor no nos hizo un llamado solamente para estar de espectadores en una gran obra que ya inició nuestro Señor Jesucristo. Así que les dejo eso para pensar. Ahora, como Pablo tenía bien en claro cuál era su parte dentro del Evangelio de Cristo, continúa diciendo, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Ahora, recordemos que las regiones de Acaya eran tanto Corintio como sus alrededores. Les vamos a poner un dibujo gráfico en la pantalla. Aquí vemos tanto la región de Acaya como la de Macedonia, y Corintio está dentro de la región de Acaya, donde Pablo estuvo predicando el evangelio. Por eso dice, no se me impedirá esta mi gloria, es decir, el motivo de mi orgullo. Porque esas regiones, mis hermanos, el Señor se las había entregado a Pablo para que les predicara el evangelio. Como lo menciona el médico Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, cuando Pablo sale de Atenas y va a Corintio, dice el médico, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año, 6 meses enseñando la palabra de Dios. Esta, mis hermanos, es la gloria o el orgullo a la que Pablo se refiere o a la que está haciendo referencia en el texto, ya que el Señor se los había entregado. Por eso también les hace una pregunta en el verso 11. ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Con esta pregunta Pablo quiere dejarles bien en claro a los corintios que su amor no era por alguna conveniencia, ya que siempre estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía por ellos. Por eso también les dice en 2 Corintios capítulo 12, en los versos 14 y 15, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todos por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amados menos. Aunque los ame más, sea amado menos. Este es el amor, mis hermanos, que debe existir en nuestro cristianismo, porque es un amor que consiste en dar más que en recibir, lo cual va totalmente en contra de nuestra naturaleza caída y también va en contra de lo que el mundo enseña. Porque el mundo dice, si me das, te doy. Y si no me das, pues no te doy. Es claro que esto es una fórmula del mundo, pero si buscamos la fórmula de Dios en su palabra, la encontraremos en 1 Corintios capítulo 13, donde nos dice cómo es el amor. Ya que este amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y luego dice, todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera y todo lo soporta. Si aprendemos, mis hermanos, a operar bajo esta fórmula que el Señor nos dejó en su palabra, les aseguro que las cosas cambiarían radicalmente en nuestra relación como cristianos. Ya que este es el amor, o es un amor sacrificial. Como también lo menciona Juan en 1 Juan capítulo 4, en los versos 9 a 11, donde dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es claro que Dios nos dejó el ejemplo de lo que es un amor sacrificial. Por ese motivo es que entregó a su Hijo para que lo golpearan, lo azotaran y lo crucificaran en una cruz como un malhechor cuando era santo y puro. Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir como iglesia bajo este amor que es sacrificial, aunque nos duela, o vaya en contra de nuestra naturaleza caída, porque es el amor que Dios desea en su iglesia. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a vivir bajo este amor? ¿Estamos dispuestos, mis hermanos? Dios nos ayude a vivir en ese amor, porque ese amor es la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, Pablo, después de hablar de este amor que tenía hacia los corintios, continúa diciendo en el versículo 12: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Pablo dice que lo que estaba haciendo, es decir, demostrando su amor a los corintios, como también su servicio a la iglesia sin apoyo económico, como lo vimos en el contexto, Pablo dice: lo seguiré haciendo aún. Y esto era para quitarles la ocasión o la oportunidad a aquellos que la deseaban. Y Pablo aquí se dirige ahora a los falsos maestros en Corintio, los cuales, como apóstoles de Jesucristo, apelaban a los derechos de un apóstol con la finalidad de obtener ganancias económicas de las iglesias, como desafortunadamente se sigue dando en nuestros días en muchas iglesias. Porque también hay falsos apóstoles, los cuales se la pasan sacándoles dinero a la iglesia. Por ese motivo, tienen grandes mansiones, autos últimos modelos y de los más caros, incluso hasta aviones personales. Miren, les pongo un dibujo gráfico en la pantalla. Aquí vemos uno de estos apóstoles de nuestros días, el cual presume su avión y su residencia. De hecho, en esta noticia o esta imagen la agarré de internet con una leyenda que decía: pastor millonario vive mejor que la reina de Inglaterra. Ahora, no podemos negar que esta pueda seguir siendo un anhelo en muchos pastores de nuestros días. Sin embargo, es claro que no fuimos llamados para presumir riquezas económicas, porque estas acciones solamente demuestran orgullo y poder. De hecho, en la semana, en una conferencia dirigida a pastores, se comentó que el mejor sueldo que hay para un pastor de sana doctrina es mirar a las ovejas de Cristo, amando la palabra de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios y apoyando la obra de Cristo por medio de sus dones, por medio de su tiempo y su amor hacia los hermanos. Y mis hermanos, es el sueldo que yo como pastor de esta iglesia local también deseo. Eso quiero ver en ustedes. Como Pablo
lo miraba y lo anhelaba en los corintios. Sin embargo, había un peligro en la iglesia de Corintio, porque los falsos se habían metido en la iglesia, como lo menciona Pablo en el versículo 13, donde dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza. Porque los falsos se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Ahora, Pablo aquí menciona 3 características que un falso apóstol de Jesucristo dará como evidencia de ser un falso. La primera es que aparentará ser apóstol cuando realmente no lo es. Por eso se menciona la palabra falso. Y un falso es alguien que dice ser una cosa, pero en realidad es otra. Como por ejemplo, hay personas que dicen ser cristianos, incluso los miramos en los servicios de la iglesia, hasta ofrendan, pero cuando están allá afuera viven como el mundo, es decir, en fiestas, diciendo groserías, no leen la Biblia en toda la semana y muchos menos tienen vidas de oración. Y por lo tanto sus hechos en el día a día son los que realmente darán evidencia de su cristianismo. Y lo mismo es con los pastores de las iglesias. Porque si los domingos enseñamos la palabra de Dios y fuera de la iglesia nuestro comportamiento es como la de un mundano, esto también es vivir en apariencia o actuar en apariencia. Entonces, una primera característica de un falso apóstol es que vive en apariencia. Y las apariencias, mis hermanos, van muy de la mano con la segunda característica que Pablo menciona de un falso apóstol, y esta es que es un obrero fraudulento, es decir, engañador. Pablo aquí utiliza palabras sinónimas, porque todo falso es un engañador. Estas palabras son como los 2 rieles del ferrocarril, porque una va a un lado de la otra. Sin embargo, hay una tercera característica y esta es que se disfrazan con la finalidad de transformar su apariencia. Les pongo otro dibujo gráfico en la pantalla. Aquí vemos un lobo vestido de oveja y con este disfraz es que el lobo se puede meter entre las ovejas aparentando ser una de ellas cuando realmente es un depredador. Esto es lo que hacen los disfraces, porque transforman la apariencia de una persona para engañar. Y esto es lo que estaban haciendo los falsos apóstoles en Corintio, porque vivían en apariencias engañando, pero también con un disfraz. Sin embargo, esto no era algo nuevo para Pablo. Por ese motivo, en su despedida a los ancianos o pastores de Éfesos, les dice lo siguiente, en Hechos 20, versos 28 y 30, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su preciosa sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí Pablo les está diciendo claramente a los pastores de Éfesos que miren primeramente por ellos mismos, porque su función es apacentar la iglesia del Señor. Y esto se refiere a darles alimento espiritual por medio de la palabra de Dios, cuidarlos de los depredadores y ayudarles para que no se desvíen del camino, porque la iglesia del Señor es la que Él ganó con su preciosa sangre. Y hay que cuidarla. Sin embargo, Pablo también dice que después de su partida, entrarán en medio de ellos, es decir, de la iglesia,
lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. De igual forma, se levantarán en medio de ellos hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Ahora, la palabra arrastrar que Pablo está utilizando aquí en griego tiene el sentido bíblico de cambiar las creencias de una persona para alejarlo de lo que antes él creía. Es como cambiándole sus convicciones. Y esto es lo que hacen los falsos maestros en las iglesias. Por eso es bien peligroso prestar atención a sus enseñanzas, porque nos pueden desviar del camino, ya que son obreros de Satanás metidos en la iglesia, vestidos como el del Señor, pero es para engañarnos. Por eso Pablo continúa diciendo en el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, si hay alguien que es experto en los engaños, ese es Satanás, porque su función en esta tierra siempre ha sido llevar a la humanidad en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Por eso Pablo en el contexto menciona en el versículo 3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es claro que Pablo sabía que Satanás es un engañador, porque el libro de Génesis lo enseña, ya que ahí se narra el origen del pecado, el cual inició con un engaño de Satanás en Edén, donde cayó Adán y Eva. Sin embargo, este mismo engañador, mis hermanos, es el que sigue operando en muchas iglesias de nuestros días por medio de sus obreros, los cuales son falsos, fraudulentos y andan disfrazados como obreros de Cristo. Dios nos ayude, mis hermanos, a no ser un instrumento de Satanás en su obra. Porque Dios, mis hermanos, no nos hizo un llamado para vivir bajo un disfraz, sino para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, la cual Él nos dejó en su palabra. Sin embargo, en relación a los falsos, Pablo sigue diciendo en el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren cómo lo traduce la versión, Nueva Traducción Viviente, este versículo. Se lo ponemos en la pantalla. Dice esta traducción. Así que no es de sorprenderse que los que los sirven también, se disfrazan de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Es claro que Pablo cierra esta sección de los falsos en la iglesia apelando a un castigo establecido por Dios sobre los falsos porque sus acciones son perversas, como dice esta traducción. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Pedro, en los primeros 3 versículos del capítulo 2 de su segunda carta, dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Ahora, la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 3 de la siguiente forma, se lo leo. Dice esta traducción: llevados por avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar.
lo cual quiere decir que los falsos están en juicio, solo es cuestión de tiempo. Dios nos ayude, mis hermanos, como iglesia, a no caer en sus engaños, porque son obreros fraudulentos que siempre buscarán la forma de dañar a la iglesia del Señor. Entonces, mis hermanos, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar considerando los siguientes 2 puntos. En primer lugar, debemos entender que el trabajo de todo pastor en la obra del evangelio debe ser por gracia para la edificación del cuerpo de Cristo y nunca con la intención de buscar solamente un beneficio económico, sino más bien que el reino de Dios siga adelante a través de las verdades bíblicas que el Señor nos dejó en su palabra. Y en segundo lugar, no permitamos que Satanás nos engañe para que vayamos a ser un instrumento de maldad en la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. Aprendamos a ser verdaderos, pero con hechos y no solo con palabras. Con hechos, porque las palabras solamente vienen de los falsos cuando no lo hacen. Pero sobre todo, mis hermanos, aprendamos a tener discernimiento, porque hoy desde muchos púlpitos se están dando enseñanzas en contra de la palabra de Dios por medio de falsos que aparentan ser de Dios cuando realmente son del diablo. Dios nos ayude, mis hermanos, en primer lugar, a ser cristianos verdaderos. En segundo lugar, a no ser engañados por los falsos que se disfrazan. Y en tercer lugar, cuidar todo aquello que escuchamos, porque hay ministros de Satanás metidos en las iglesias, como estaba pasando en los Corintios en el primer siglo. Amén, mis hermanos. Oremos. Oh, mi Dios, ayúdanos, mi Dios, a entender que como cristianos también estamos en peligro. Porque hay falsos predicando cosas que tú no estableciste en tu palabra. Las redes están llenos de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría. Ayúdanos, Señor, a no prestar oídos a sus falsas enseñanzas, Señor, porque corremos el peligro de ser engañados. Pero también, Señor, no permitas que seamos falsos, sino cristianos verdaderos, que buscamos en todo momento hacer tu voluntad, ya que tú nos has dado el Espíritu Santo para que nos fortalezcamos en nuestro día a día y vivamos conforme tú nos estableces en tu palabra, que vivamos, Señor, vidas llenándonos de tu Espíritu a través de tu palabra, reuniéndonos, Señor, porque también somos, Señor, instrumentos para tu gloria, oh mi Dios, Señor. Ayúdanos a ser esa iglesia que tú deseas, Señor. Pero sobre todo, Señor, que no vayamos a caer en los engaños del enemigo, porque su único fin es destruir tu iglesia y destruirnos también a nosotros, desviándonos del camino, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos ayuda, nos da discernimiento, Señor. Y tu palabra nos muestra el camino a seguir, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque queremos ser como tú lo dices en tu palabra, Señor. Pero también te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que estén coqueteando con las falsas enseñanzas, Señor, porque corren el peligro de desviarse del camino, Señor. Ayúdanos a mantenernos en la brecha, aunque sea estrecha, Señor, pero sigamos firme y adelante buscando hacer tu voluntad, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén.